Ya muchachos, arrancaremos la clase de ahora, voy a comenzar a grabar. Bueno, les debo varias clases grabadas, pero lo voy a resumir uno solo y se los voy a mandar. Bien, les decía al muchacho o a la muchacha que está con su audio, por favor que lo baje. No quiero desactivar su audio porque me gustaría que en algún momento llegasen a participar preguntando algún detalle sobre lo que estamos viendo. Bien, estamos todavía en la parte introductoria, la parte teórica de nuestra asignatura, y les decía pues en una clase anterior que nuestra asignatura producción tiene mucho que ver con proyectos. ¿Por qué? Porque prácticamente si queremos incrementar la producción, si queremos diversificar la producción, pues tenemos que planear, ¿verdad? Tenemos que ir planeando. Entonces, eso implica prácticamente considerar la ingeniería del proyecto, lo que nosotros en producción llamamos el plan maestro de producción. Si queremos diversificar la producción, obviamente debemos pues, hacer estudios para que nos permitan justamente invertir, pero invertir con calidad. No se trata de invertir por invertir, sino que se debe invertir con calidad, buscando la máxima rentabilidad a nuestros capitales. Les dije en una clase anterior que la variable más importante en una empresa y en la economía, obviamente, es el capital, lo más importante. Sin que esto signifique que es la única variable, no. Existen otras variables más, pero es la más importante. Entonces, en la etapa de diseño debemos acá, pues diseñar. Si vamos a comprar maquinaria para diversificar la producción, pues tenemos que prácticamente hacer estudios, hacer una evaluación técnica, económica, social y ambiental, pero con una dimensión ex ante. Luego entramos a la ejecución. Aquí debemos invertir en obras civiles, maquinaria y equipo para producción. Debemos considerar la desagregación y la transferencia del paquete tecnológico con mucha vehemencia y elocuencia. Les decía que nosotros lamentablemente no generamos tecnología y en el mejor de los casos tenemos que adaptar la tecnología y compramos tecnología. Entonces, lamentablemente, muchas cosas tenemos para producir. Hasta les he mandado pues 500 ideas de emprendimientos, de proyectos que uno puede ir desarrollando. Obviamente esto va acompañado con la tecnología comercial internacional. Los Incoterms, ¿no? Si vamos a comprar materia prima, vamos a importar maquinaria, obviamente nos ponemos en contacto con el proveedor y el proveedor abrimos una carta de crédito bancaria y ahí tenemos que poner si es Exgorg, si es FAS, FOV, SIF, etcétera. Y en función de eso podemos importar maquinaria y materia prima. Transferencia de la materia prima, los inputs, lo transformamos con valor agregado a tener un output, un producto final. Entonces debemos considerar pues el flow sheet. Luego el layout de la distribución de la maquinaria y equipo en planta, porque existen estudios de que se deben minimizar tiempos y costos. Cuando digo minimizar costos, están hablando de optimizar pues las mermas por carguillos, por descarguillos, por fletes, etcétera. Y el fluxograma, ¿verdad? Flujograma o fluxograma son términos sinónimos y aquí hay una norma, la norma ASME, que es una norma internacional para elaborar los fluxogramas. Los royalties, que son las marcas y las patentes. El goodwill, que es el prestigio de la marca que vamos a utilizar para determinado producto. Las franquicias, ¿verdad? Por hacer uso de una determinada marca. El PERT, hay que programar tiempos, unas redes reticulares, establecer holguras de suceso, holguras de actividad, flotante total, flotante libre, flotante independiente, para ver qué actividades de producción las podemos
un poco postergar y aquellas que no, que son críticas que no pueden modificarse en tiempo. Si una de esas actividades se retrasa, pues implica retrasar pues, el lote de producción. Y esto obviamente es en tiempo y obviamente las actividades tienen que tener relación con per tiempo, per costo. Cuando tiene un enfoque probabilístico, estocástico y aleatorio, pero también debemos hacer referencia cuando tiene un enfoque determinístico y el método del camino crítico, que es el CPM en tiempo y en costo. Ustedes preguntarán cuál es mejor, el PERT o el CPM. Pues yo les decía en la clase, no hay nada certero en la vida. Todo es incierto, no hay nada cierto. Todo es inseguro, no hay nada seguro, etcétera. Por tanto, todo es probabilístico, todo es estocástico y aleatorio. Y por tanto, el PERT es mucho mejor que el CPM, considerando lo que acabo de señalar. Son siglas de estas técnicas de revisión y evaluación de planes, programas y proyectos. Este es el Critical Path Method, el método del camino crítico, de la senda crítica, de la ruta crítica. Y el Gantt no es una sigla, es el apellido de un alemán que planteó, esquematizó las actividades en bases, ¿verdad? Luego acá también hay que cobrar mucha importancia las puestas a punto y las pruebas al vacío. Si aquí antes teníamos una evaluación integral técnico, económico, social y ambiental con enfoque ex ante, acá tenemos que hacer en la ejecución para la producción, tenemos que hacer una evaluación de proceso, evaluación de medio término o evaluación intermedia, fijando puntos intermedios. Es lo que técnicamente se conoce el itinerary del proceso, ¿verdad? Y obviamente aquí entramos a la puesta en marcha y aquí cobra mucha importancia la etapa de la operación, la generación de ingresos y la incursión, aquí lo que va a incurrir en costos, pero no en gastos, sino en costos, estoy hablando, ¿verdad? Y aquí comienza a generarse los cash flow, los flujos de caja, flujos de fondos, de una alternativa yésima, un periodo jotésimo para todos de cocido. Cuando J varía desde el periodo cero, que es el periodo de instalación y montaje, hasta el periodo N, que es el periodo de proyección de los flujos de fondos. Y esto es lo que significa las finanzas. Las finanzas obviamente es el estudio y la administración del dinero. Si antes teníamos una evaluación integral, como acá dijimos, TESA ex ante, aquí tenemos una evaluación integral también, TESA ex post. Y obviamente esto todo ello implica hacer una evaluación de impacto. En otras palabras, la evaluación de impacto mide, pues muchachos, el grado de cumplimiento de objetivos. Pues un objetivo es diferente a una meta. Yo les decía en la clase anterior que un objetivo es cualitativo y una meta es cuantitativa. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Pues es maximizar beneficios minimizando costos. ¿Y cuál es la meta? Cuanto más beneficios obtengamos, mucho mejor, ¿verdad? Entonces tiene mucha relación. Ahora, este ciclo de vida tiene mucho de las inversiones, tiene mucho que ver con el ciclo de vida de los productos, ¿verdad? Introducción, madurez y todo también acaba. Entonces ahí comienza a tener un punto de inflexión para que una vez más, pues la producción tiene que adaptarse a las propias exigencias del mercado. Entonces, en el periodo de ejecución comienza a funcionar el periodo cero de la generación de flujos de fondos. En el periodo cero invertimos, por tanto, en el periodo cero aquí está la inversión. A partir de la etapa de la operación comienza a arrancar el mes 1, mes 2, mes 3, etcétera. No, les decía, en producción se debe programar el plan maestro para un periodo no mayor a 12 meses. Obviamente los flujos de fondos no necesariamente son positivos, sino que también pues, tienen ese comportamiento ralentizado y que nos reporta justamente el comportamiento del valor actual neto. ¿En qué casos se puede presentar este comportamiento de esa forma no convencional? Pues les doy la respuesta. En este caso, en pandemia, y sobre todo cuando estábamos en cuarentena rígida y cuarentena flexible, pues había empresas que tenían flujos de caja positivos, la industria farmacéutica, por ejemplo, y de alimentos, ¿verdad? Pero hay otras empresas, ¿no? Por ejemplo, la de producción de vestimenta, producción de muebles, tuvieron una caída, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos en estos tipos de comportamientos cíclicos. Y acá anoté el BAN. Yo les decía en una anterior clase cómo se mide el valor de una empresa.
Pues también les decía, por el performance y el trading que tenga esa empresa en el tiempo. Mi empresa no vale nada ahora, pero de acá a 10 años va a valer mucho. ¿Por qué? Porque voy a trabajar, voy a hacer una buena gestión y voy a lograr posicionar dentro de los top 3 en mi empresa. Entonces, hoy sí no vale nada, pero de acá a 10 años va a valer mucho. Y en otras palabras, de la proyección de los flujos de fondos. ¿Y de dónde sale de la proyección de los flujos de fondos o flujos de caja? Justamente el programa de prestación de servicios que genera un reto. Por tanto, los Licenciado, varias, sí, dime, no se le escuchaba nada, licenciado, se ha cortado. pero Sí, ahora se me cortó un poco escuchan. tiempo. Sí, no se Y le ahora escucha, sí, listo. dice. ¿Qué pasa, muchachos? Es que en la noche todo el mundo se conecta a internet y la señal un poco se debilita. No sé si le está pasando eso a ustedes también en otras asignaturas, o la mía nomás. De usted nomás. Su puerta, licenciado. ¿Qué? En otras palabras, mi Licenciado. internet es malo, entonces, pues, Licen, El licenciado es un poco. ¿No es de coteo, dice? no, en teles. No, licenciado, es el tráfico de datos. Ahí en otras materias también hay un delay. Se le escucha bien, licenciado, pero hay momentos, hay intervalos que se desaparece lo que usted habla y bueno, también pasa con otros docentes, dice. Bueno, eso me tranquiliza algo porque dije, yo nomás debo ser el bruto, pero no había sido el único bruto. Habíamos sido varios brutos, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de mejorar. ¿Listo? Ya, muchachos, continuemos. Entonces, dentro del el ciclo de vida de las inversiones tiene mucho que ver con el ciclo de vida del producto. Hay unos productos que salen al mercado, pero también por la moda que existe en el momento, después desaparecen, ¿verdad? Como por ejemplo los trajes de bioseguridad. Pues están en un pico alto, pero después que pasa la pandemia, pues esos trajes de bioseguridad ya va a quedar para la historia, ¿verdad? Y al ciclo de vida, en este caso del ejemplo que hago referencia, va a pasar a la historia, ¿verdad? Entonces, el ciclo de vida del producto tiene que ver mucho con el ciclo de vida de las inversiones, y acá lo que ustedes mucho manejan y hasta sacan una modalidad de títulos, planes de negocio. Obviamente, esto tiene relación al ciclo de vida del producto, tiene mucho que ver con el ciclo de vida del proyecto, de las inversiones. Entonces, el plan de negocio, la idea, no la evaluación ex ante, la evaluación intermedia, la evaluación ex post, el producto que vamos a sacar, la operación, la generación de flujos de fondos, tiene mucho nexo en función a lo que estamos comentando. Ahora, en esta parte, lo que decía la última clase, esto del umbral de producción es muy importante. Voy a producir, o mejor, ¿qué voy a producir? Mejor comprar, ¿verdad? Porque más me conviene comprar, importar, que producir. Porque si produzco, no puedo operar con economías de escala y pues mi precio de producto va a tener un costo mucho más alto. Si le incorporo el margen de rentabilidad, voy a tener un precio de venta al final mucho más alto que de la competencia. Por tanto, mejor no producir y mejor ya no mi factoría, mi empresa, que no sea unidad productiva, sino que sea una unidad de prestación de servicios. Puede ser que yo importe en vez de producir. Y eso tiene mucho que ver con la devaluación y la apreciación de la moneda. En este caso, desde el año, pues, desde el año justamente, hace 15, 16 años atrás, pues el tipo de cambio pues estaba en 8,1, bajó a 6,86 y esa caída es lo que se conoce como la apreciación de la moneda nacional y la depreciación del dólar, ¿verdad? Eso es totalmente nefasto para las empresas, eso es totalmente nefasto para la propia economía,
Porque con esa apreciación de la moneda nacional, lo que hace es que muchos productos de exportación se encarezcan. Entonces, si se encarecen, entonces el resto del mundo pues nos va a demandar menos o no nos va a demandar nada. Y a la vez los precios de importación se abaratan. Entonces, ¿por qué vamos a producir mejor? Importar, pues tiene mucho que ver. Entonces, aquí miren, el costo de comprar, ¿no es cierto? O el costo de producir, ¿no? El costo de compra es igual al precio de compra por la cantidad de las unidades producidas, ¿verdad? Y el costo de compra, por tanto, es igual al costo fijo más el costo variable de la cantidad de las unidades producidas. Y esto es muy importante, parecido parece al umbral del punto de equilibrio, ¿verdad? Ahí tenemos los costos fijos de fabricar, el costo variable de fabricar, costo fijo y costo variable, costo total, ¿verdad? Entonces, y aquí por otro lado tenemos también, si en este rango, si el precio de comprar es más alto que el precio de producir, obviamente propendemos justamente a comprar y no a producir, depende del punto, este punto de intersección. Acá pueden encontrar el umbral de la producción, que tiene un enfoque muy parecido al punto de equilibrio. Entonces, en este puntito nos representa el umbral de la producción. Por debajo de este punto es mejor comprar, no conviene producir. Y por encima de este punto es mucho mejor producir porque el costo de comprar es mayor al producir. En este recorrido, pues el costo de comprar es menor al costo de producir. Por tanto, es más conveniente en ese tramo, pues importar o comprar, prestar servicios y no producir. Entonces, obviamente, acá podemos sacar esas analogías que ustedes lo pueden revisar con bastante detenimiento. Y acá pongo un ejemplo, ¿no? Dice una empresa comercializa un producto, pantalones de mezclilla. Los pantalones de mezclilla son los jeans, ¿verdad? Bueno, compra su proveedor, cada unidad que comercializa, un precio de 170 bolivianos la unidad. La empresa está planeando producir este producto en vez de ser intermediario, en vez de ser un broker, mejor produzcamos los pantalones jean, pantalones de mezclilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es más conveniente? Si la materia prima cuesta 126 por unidad, ahora pues la depreciación de la maquinaria es 1.458 bolivianos mensual, la maniobra de este monto se vamos a producir, y la energía 5 bolivianos por unidad y los alquileres 6.050. Entonces la pregunta sería, ¿a partir de qué cantidad de venta al mes le conviene a la empresa fabricar el producto? Si la empresa vendiera 800 unidades, ¿por debajo de qué precio por unidad debería ofrecerle el proveedor del producto? Para que la empresa le interesara más dedicarse a no solamente comercializar, ser intermediario, ser broker y a no producir. O para un nivel de 300 unidades mensuales, conviene producir, dada la estructura de costos. Bueno, aquí está la solución, ¿verdad? El inciso A. Dice la amortización de la maquinaria, en otras palabras, la depreciación, la amortización de la maquinaria. 1.450 implica una inversión en maquinaria sería pues de 140.000. Si lo depreciamos en 8 años, la depreciación de la maquinaria es entre 8 y 12,5. Si sacamos el 12,5% de 140.000, sale 1.458 bolivianos. Entonces necesitamos calcular el umbral de producción. Al igualar el costo de compra, al igualar el costo de producir, se obtiene el número de unidades en términos de volumen. Quantum significa en términos de producción, en términos de volumen, para que la empresa le sea indiferente entre producir o comprar. Y a partir de esa unidad, la empresa preferirá producir. Y por debajo de esa unidad, preferirá comprar, mejor prestar servicios y no producir. Entonces, en este punto del tema, muchachos, hay que tomar muy en cuenta, si quiero producir, por ejemplo, pasta dental, ¿verdad? Pasta dental, no importa la marca, pasta dental, entonces, ¿produzco o importo? Entonces, en este momento la Argentina está devaluando la moneda cada día y sus precios de exportación se abaratan. Entonces, bajo ningún concepto nos conviene producir. ¿Por qué más nos conviene importar y ser, en vez de ser una unidad productora, mejor que sea una unidad tan solamente de prestación de servicios,
Entonces, muy bien, si hacemos, consideramos lo que acabo de señalar, calculamos la cantidad de las unidades producidas, el umbral de producción, y aquí sacamos que con los datos que habíamos dado necesitamos 500 unidades mensuales, ¿sí? Ahora, si aquí están 500 unidades mensuales. ¿Y cuál va a ser el costo? Sería 19.508. Por debajo de esto, pues conviene comprar. Y por encima de esto conviene producir, ¿verdad? Entonces, a partir de 500 unidades es mejor producir que comprar. Es decir, con 500 unidades mes se cubren los costos, o en otros términos, producir 500 más una unidad es mucho más conveniente producir porque es más barato. Ahora, las decisiones para producir, este cuadrito es muy interesante, pueden analizar, por ejemplo, con los datos que les puse en la parte superior. Entonces, con nuevos datos podemos decir producir o comprar, ¿verdad? Entonces, si vemos la gráfica, las dos gráficas, vemos para un nivel de producción de 500, el costo de producir es igual al costo de comprar, por tanto es indiferente. Pues producir o ser una empresa prestadora de servicios tan solamente, ser un broker, una unidad que comercializa tan solamente, pero que no produce. Pero a veces es mucho más conveniente, pues, si estamos en otro segmento, pues producir. ¿Y para qué vamos a importar si al final de cuentas nuestra unidad productiva puede tener mucha eficacia y efectividad y podemos trabajar con economías de escala y bajar los costos? Por tanto, ¿para qué vamos a importar y dar utilidad, rentabilidad al intermediario? Mejor producir, pues, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario y este es el objetivo de plantear todo este esquema que les estoy haciendo referencia. Espero que todo esto ustedes lo impriman, muchachos, y el ejemplo que les puse lo analicen completamente. Nos va a permitir justamente discernir entre producir o comprar, ¿ya? Entonces, este material con bastante detenimiento lo hice ya prácticamente el anterior año, ¿ya? Para que podamos ver. Eso lo hacía generalmente en Pizarra. Ya eso lo hacía en Pizarra, pero bueno, aprovechando porque la pandemia y la cuarentena generó este material que es mucho más objetivo ver las incidencias de comprar o producir, ¿ya? Para diferentes niveles de producción, ¿sí? Y obviamente acá hay que tomar en cuenta el umbral de producción, las inversiones, el valor actual neto de un costo de capital y la tasa interna de retorno. Aquí pues ya anotó la ecuación del valor actual neto y como soporte teórico señalar que la TIR hace que el avance igual a cero, ¿verdad? Y aquí se expresa por su forma geométrica, algebraica. Y hoy la tasa de retorno, aunque no comparto mucho esta ecuación que lo puse, porque generalmente yo trabajo con polinomios de cuarto, octavo grado, entonces resolver con métodos numéricos es mucho mejor para eso. Puede ser el método de Newton-Raphson de orden 1, de orden 2 y de orden 3, y no este método de la interpolación. Bueno, pero de todas maneras eso lo van a tratar cuando ustedes están abordando en finanzas, ¿no? Finanzas. Pero ese material, aparte de la asignatura que estamos viendo, muchachos, yo también listo finanzas en otra carrera. Entonces ese material les voy a mandar para que ustedes también lo tengan, y ahí les va a permitir justamente tener más profundidad de estudio con estas dos métricas, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Por lo que, para no salir por la tangente por la asignatura, señalarles que si vamos a invertir para comprar maquinaria, equipo, diversificar la producción o ampliar la producción, debemos invertir con calidad y obviamente buscar y calcular la máxima tasa interna de retorno y el máximo valor actual neto. La rentabilidad neta de los capitales invertidos o la rentabilidad bruta de los capitales invertidos, ¿sí? Y aquí también hay otro ejemplo, ejercicio 2. Una empresa compra de su proveedor viguetas pretensadas de hormigón para construir, ¿no? Para una losa de construcción por $9.34 el metro. La demanda es de 3.000 metros año y se espera que continúe constante durante 3 años. Se invierte $10.000 en maquinaria para, en vez de comprar al proveedor, mejor porque no producimos viguetas, ¿verdad? El costo de producción es $24.900 para el primer año y $22.320
en cada uno de los últimos 2 años. El equipo no tendrá valor de salvamento, dice. El valor de salvamento significa el valor de rescate, valor de desuso o valor de desecho, es decir, el valor de los activos fijos al finalizar la vida útil de los mismos. Ese es el valor de salvamento. Entonces, la empresa deberá producir o comprar las vigetas pretensadas de hormigón. Justifique la decisión con el valor neto en términos de tasa interna de retorno. O inciso B, dice que la decisión técnica se tomaría si la inversión es de $7,000. Justifique con el BAN y también con la tasa interna de retorno. Entonces ahí están los cálculos correspondientes, ¿no? Cálculos correspondientes para determinar los costos de compras, ¿no? El costo de producción, ¿no? Las amortizaciones correspondientes y pues podemos inferir este comportamiento aquí en el eje de las abscisas el costo del capital y en el eje de las abscisas el valor actual neto. Entonces sería un flujo de fondos de 2 años, por tanto es una parábola. Y aquí podemos ver objetivamente que con este ejemplo tenemos 2 tasas internas de retorno y no están ubicadas en el primer cuadrante, en el comportamiento ortogonal, sino están ubicadas en el cuadrante y ambas son negativas. Y esta es la debilidad más grande que tiene pues la tasa interna de retorno, por lo que no os aconsejo pues profundizar la tasa interna de retorno, sino como métrica para invertir en maquinaria, como métrica para invertir en materia prima, diversificar la producción, mejor la tasa única de retorno y la tasa verdadera de retorno, ¿verdad? Por la disyuntiva que le estoy comentando, aprovechando la imagen que estamos en este momento observando. Obviamente, si la tasa interna de retorno es 7.31, pero negativa, entonces esta tasa hace que el BAN sea igual a 0 y obviamente desemplazamos la ecuación y vemos que el BAN es igual a 0. Por tanto, recientemente comprobamos que la TIR es 7.31. Pero también hay otra TIR, menos 161,49, que según las mismas condiciones que hace que el BAN sea igual a 0. Como existe no es una TIR única, sino existe caso, son 2 TIR y entra bajo el enfoque de la TIR múltiple, por tanto no vale ninguna. No importa que esté en el primer cuadrante, son 2, no vale ninguna. TIR múltiple no tiene sentido, entonces tendríamos que trabajar con la tasa única de retorno, que es la tasa interna de retorno mejorada, y cuando tenemos varias alternativas de inversión, tampoco la tasa única de retorno o la TIR mejorada, sino la tasa verdadera de retorno, ¿ya? Entonces, obviamente, ahora acá en el inciso B, dice, si la inversión baja, Aló, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, licenciado, pero no se ve nada en la pantalla. Licenciado. Es para compartir la pantalla. Sí, la pantalla ya no se ve. Sí. Sí, me ha salido el archivo sin querer, así que voy a minimizar esta pantalla. Y bueno, vamos a volver a ingresar. Estamos hablando de producción. ¿Están viendo ahora lo que acabo de compartir? Todavía no. No. No se ve el licenciado. No, nada. Ahora sí. Sí, ahora sí. Y ahora sí, licenciado, se ve. Ya, sin querer me salí del archivo, entonces vuelvo a ingresar al archivo correspondiente. Ya, entonces voy a avanzar todo el material que estoy explicando. Este tema es introductorio, casi teórico, dar un pantallazo general de lo que implica nuestra asignatura. Y bueno, entonces este material también les mandé en su oportunidad. Entonces, me quedé aquí, ¿verdad? Les decía, ¿qué pasa si la inversión baja? La inversión era muy alta, por tanto nos reportaba el valor actual neto entre el segundo y cuarto cuadrante. Si la inversión baja, entonces un poco la centralidad de la inversión de producir en vez de comprar mejora.
porque ya en este caso, pues la parábola ya está ubicada en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, y tenemos un valor positivo, 15,23. Este valor negativo también hace que el valor actual sea cero, pero lo descartamos y tan solamente el valor positivo. Pero como les dije el rato antes atrás, muchachos, hay dos tasas de interretorno, no debía servir este como indicador, ¿ya? Pero de todas maneras ya está ubicado en el primer cuadrante y podemos tomar decisiones de invertir en este caso debido a que la tasa de interretorno es 15,23, es mucho más alta que el costo del capital. El costo del capital en este momento en la economía boliviana es 12,26, que sale como tasa social de descuento que cada año por el órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo emite antes de solución ministerial. Entonces, 15,23 es más alto al 12,26 y por tanto convendría invertir en producir, que en el caso de tan solamente ser una empresa productora de bienes, ¿verdad? Entonces, o ser servicios, mejor es producir. Con los datos que puse y lo pueden analizar con más detenimiento. Obviamente que mi explicación, como ustedes están dándose cuenta, muchachos, no está muy clara que digamos, porque bueno, es el Zoom, pues lastimosamente si tuviéramos en clases presenciales, obviamente hubiera un poco más la ventaja de poder hacer uso de pizarra y poder objetivamente analizar esto. De todas maneras, este material que les mandé en su oportunidad, pues imprímanlo, léanlo bastante. Fue preparado con mucho detalle para esta asignatura en la cual soy titular, entonces es material nuevo también. Eso me ha permitido mejorar en esta pandemia este material y que es algo interesante. Bien, entonces 1.2, veamos las funciones de la administración de la producción. ¿Cuáles son las funciones básicas? Pronosticar la demanda. Pero no, la demanda puede tener pendiente positivo o pendiente negativo. Pero ustedes me dirán, no estamos de acuerdo porque la demanda tiene pendiente negativa siempre. Porque la ley de la demanda dice si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Es cierto, pero cuando la demanda está en función al precio. En este caso estamos hablando de la demanda en función al tiempo. Entonces, la demanda puede tener pendiente positivo o puede tener pendiente negativo. Si la demanda tiene pendiente positivo, eso significa que la demanda en el tiempo está creciendo. Y si es así, entonces podemos incrementar la producción, diversificar la misma. Pero si la pendiente de la demanda tendría pendiente negativa, en el tiempo, obviamente no convendría invertir nada más, porque en el tiempo la demanda para nuestro producto va a desaparecer, ¿verdad? Es como en este momento, que me animase, por ejemplo, a invertir $20,000 en maquinaria y materia prima para producir trajes de bioseguridad. Y invierto esos $20,000, $30,000. Pero si sé que hasta fin de año, si las vacunas salen bien y se nos vacunan a todos, pues prácticamente al otro año ya no va a estar en cuarentena, no va a estar en pandemia y toda mi inversión que he hecho no tendría sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar justamente la demanda, si en el tiempo está creciendo o va en caída. Bueno, luego comprobar la demanda real, compararla con la pronosticada y corregir los pronósticos si es necesario. Luego hay que establecer volúmenes económicos de materias primas o de artículos que vamos a fabricar o producir. Luego, determinar las necesidades de producción y los niveles de existencia, los lotes de magnitud económica con reposición finita, con reposición instantánea. Entonces es muy importante. Control de existencias es muy importante para efectuar la deposición de la materia prima. Elaborar programas detallados de producción, es decir, el plan maestro de producción. Yo les decía, muchachos, que un programa de producción no debe superar más de un año, es decir, 12 meses. Y es así que se debe contemplar en cualquier empresa, pues para un programa de producción no más de 12 para 12 meses correspondientes. Bien, luego efectuar la planeación, cómo vamos a distribuir los productos, ¿verdad? Sin que esto implique prácticamente toda una logística para la distribución, pero sí hay que tomar en cuenta, por ejemplo,
les voy a mandar, por ejemplo, un material que lo he hecho hace 3 años sobre el código de productos. Y los códigos de base de los productos que ustedes van a ver en toda la etiqueta de los productos salen código de base. Si los primeros 3 dígitos salen 777, es que es de origen boliviano. Luego entra la identificación del producto, el análisis sectorial y el código de control, que lo identifican las computadoras, ¿verdad? Con códigos binarios. Y también sobre esto están ¿no? Si usted saca una fotografía del código de bases, le sale qué tipo de producto es, cuáles son las características de proteínas, carbohidratos, etcétera, ¿verdad? Si nosotros trabajamos con un supermercado y tenemos 100,000 productos, ¿cuál podemos ver cuál tiene mayor demanda, más demanda? O cuáles están con fecha de vencimiento, porque ustedes ven en los supermercados, dicen, hay determinadas áreas donde dicen, estos productos están en oferta, entonces a un precio más bajo, porque su fecha de vencimiento está muy pronto. Entonces, si llega la fecha de vencimiento muy pronto, pues obviamente ya no va a ser consumido. Entonces lo bajan el precio. ¿Y cómo voy a saber 10,000 productos? El código de bases nos me permite hacer eso. ¿Gente está en plataforma en este momento? Hablan, muchachos. 64, Licen. 60. No, son 64, pero el presidente está presente o no? El presidente, Eric creo que se llama. Sí, dice. Ya, Eric, me va a hacer de acuerdo más tardecito que tengo que mandarles el código de bases, ¿verdad? En PDF también les voy a mandar. Tu proyecto no dice usted, es lo que dice. No es mi proyecto, sino que es el material que preparé para código de bases, para los productos, para el tramo final de la producción. Ya, está bien. Le hago recuerdo. Me hace acuerdo porque luego tengo clases ahora hasta las 11 de la noche. Me hace acuerdo que para que les mande el material correspondiente. ¿Listo? Listo, está bien. Ya, se nos va a acabar el Zoom en 30 segundos, muchachos. He visto un nuevo reglamento que habían aprobado el día de ayer. En otras palabras, ¿se han aprobado siempre las 2 clases por semana? ¿Se va a pagar las 2 clases por semana o una sola? Licenciado, eso el centro de estudiantes nos indicó que teníamos que charlar con los docentes. Entonces, podría haber esa flexibilidad de pasar una clase por semana, es lo que se dijo, pero teníamos que coordinar con los docentes. Se va a cortar, así que nosotros volvemos el día lunes, muchachos, que tengan buen fin de semana y el presidente me hace de acuerdo para mandarles el código